Muy buenas noches, tengan todos y todas. Vamos a hablar un poco sobre el término woke, el pasado de wake, el despertar. Término acuñado por el novelista y cuentista afroamericano William Melvin Kelly desde su artículo de opinión en el New York Times de 1962, donde menciona la frase o jerga afroamericana por parte del movimiento social beatnik: If you woke, you did. You dig it. Que bueno, eso significa, si eres woke, te gusta. El término woke se retomó en el año 2013 con el comienzo del movimiento Black Lives Matter, que bueno, pues esto se dio en el año 2013. Y en este mensaje de las vidas negras importan, bueno, pues el antecedente que más se recuerda son las protestas de Ferguson en Missouri, Estados Unidos, y después otras movilizaciones más por la muerte de personas de esta afrodescendencia. Fue para 2017, desde el diccionario Oxford, el más completo de la lengua inglesa, ¿no? Creado desde 1884, donde se agregó la acepción woke, definiéndola como el estar consciente de temas sociales y políticos, en especial la parte del racismo. Existe una distancia o una distinción en el propio diccionario Oxford. Esto menciona que la palabra woke a menudo se usa con desaprobación por parte de personas que piensan que otras personas se molestan con demasiada facilidad por los temas sociales de injusticia, discriminación, racismo, machismo, etcétera, o hablan demasiado sobre ellos de una manera que, bueno, pues no cambia nada y que para estas personas podría ser excesiva. Tenemos también al diccionario Merriam-Webster, que bueno, pues esto es parte de una editorial estadounidense, un diccionario de lengua inglesa que bueno, fue creado precisamente por la figura de Noah Webster en el año de 1828, en donde woke es definido o se usa como un eufemismo o término despectivo para referirse a alguien políticamente liberal en términos de justicia social, especialmente de una manera que se considera extrema. Entonces aquí tenemos estas primeras connotaciones importantes para que después, bueno, pues expliquemos que mientras para algunas personas ser woke es tener conciencia social y racial, al cuestionar los paradigmas y las normas opresoras impuestas históricamente por la sociedad, para otras describe una hipocresía que se cree moralmente superior o que quiere imponer una idea progresista sobre el resto. Entonces aquí surge esta famosa cultura de la cancelación, un boicot social que se realiza a través de las redes sociales contra personas que desarrollan discursos o actos racistas, homofóbicos, misógenos, y que todo esto entra en un discurso del odio. El término woke también se representa a través de protestas y movilizaciones que permiten empoderar a grupos históricamente marginalizados y corregir comportamientos sociales de sectores privilegiados y hegemónicos. Sin embargo, existe una resistencia representada en una tendencia contra la cultura de la cancelación, que al mismo tiempo empodera los discursos conservadores más extremos. Esto da como surgimiento el término anti-woke. Y de ahí surge la batalla cultural y política en esta segunda década del siglo XXI, lo cual también se traduce en un enfrentamiento político constante. El término woke se convirtió en sinónimo de políticas progresistas. En América Latina, esto podría entenderse como lo progre, un elemento sustentado en discursos que estarían a favor de la equidad social y racial, a favor del feminismo y de la diversidad sexual, el movimiento LGBTI, el lenguaje inclusivo, el multiculturalismo, el activismo ecológico, ¿no? Desde el cambio climático y su aceptación, por supuesto, e incluso en temas como el derecho al aborto. Para la agenda neo y ultraconservadora, esto representa una tiranía woke, alimentando un discurso anti-woke precisamente.
una recuperación de la tradición familiar, heteronormada, y de conservación de las más antiguas estructuras dominantes y hegemónicas, es decir, la manutención de privilegios para determinados sectores socioeconómicos poderosos. Actualmente, woke es un término que los expertos, ¿no? Sobre todo desde el frente ultraconservador, se usa como ese eufemismo despectivo de los derechos civiles y de la justicia social. Para los círculos progresistas y bueno, y también populistas, el término anti-woke se utiliza para diferenciar a los sectores ultraconservadores precisamente de estos sectores progresistas. Una batalla ideológica en tiempo de crisis humanitaria y ambiental. Entonces, todo esto a partir de un cambio contra la resistencia a este. Como decía Antonio Gramsci, una sociedad entra en crisis cuando lo viejo no termina de morir, ni lo nuevo termina por nacer. Entonces, aquí tenemos ya estas reflexiones sobre lo que es ya una batalla cultural, ¿no? Que está surgiendo sobre todo ya en estos últimos tiempos. Y aquí solamente, bueno, definir un poquito la parte etimológica, lingüística, sobre un concepto que, bueno, pues nace desde la anglósfera, pero que en alguna medida también ha ido repercutiendo en otras partes del mundo. Entonces, lo habíamos comentado con la Agenda 2025 desde el trumpismo 2.0, es donde podríamos tener uno de los frentes más importantes desde esta tendencia anti-woke, ¿no? Y obviamente, pues hay una batalla entre este anti-wokeismo, como lo podríamos estar vislumbrando, este anti-wokeismo desde una cuestión soberanista, pero también imperialista, contra todavía los bastiones progresistas que podrían estarse resistiendo a muchas de las políticas ideológicas que, bueno, vienen en este frente. Entonces, un choque entre estos bloques. Ya lo habían mencionado pensadores como Alfredo Jalife, ¿no? Soberanistas contra globalistas, pero que en alguna medida ya desde la trinchera ideológica, pues va cobrando muchos matices que hay que entender poco a poco y por eso pues lo hace todavía más complejo en su estudio. Entonces, bueno, pues queríamos comentar esta parte, aprovechar este video para estar pues comentando esto. Sabemos que, bueno, pues también hay frentes ultraconservadores que están en alguna medida apoyando, ¿no? Las políticas, no solamente ideológicas, sino también economicistas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los aranceles y del cierre de fronteras, el tema, lo que hemos hablado de la migración, ¿no? Que ahora pues hay una tendencia hacia el rechazo, ¿no? A la figura migrante, en este caso, y que pues esto ha cobrado también una difusión o una diseminación a nivel mundial. Entonces, pues es importante entender esto desde los conceptos, ¿no? Un marco conceptual, también entender ya las diferentes interpretaciones teóricas que, bueno, pueden ir surgiendo, pero es verdad, en esta segunda década del siglo XXI hay muchos términos que se ocupaban en épocas anteriores que, bueno, pues ya están quedando un poco desfasados, también están, en alguna medida, están quedando rezagados, ¿no? Y que es importante que el trabajo conceptual y teórico también se desarrolle a partir de, pues del tiempo presente, ¿no? Y en diferentes partes del mundo, ya que los contextos llegan a tener ciertas diferencias. Entonces, como siempre, es un honor, es un placer estar aquí con todos y todas. Queríamos hablar o describir un poquito esta cuestión de la batalla cultural, que bueno, se ha visto ya desarrollada en muchísimos eventos, en muchísimos acontecimientos, desde, sobre todo desde las redes sociales, desde estos círculos que, bueno, pues siempre están en el ojo del huracán, ¿no? Lo habíamos comentado aquí en México, ¿no? El caso de Eduardo Verástegui, el caso de Chicharito con sus declaraciones, y que un frente que, bueno, pues ya está ya los frentes o las trincheras se están preparando para lo que sería ya una próxima batalla, no solamente ideológica, sino también política. Entonces, esto es muy importante reconocerlo, pero bueno, ya tendremos tiempo para hablar de este y otros temas importantes. Como siempre, tengan una bonita noche, nos vemos y hasta la próxima.